En los últimos años, el rápido avance de la tecnología ha dado lugar a niveles sin precedentes de vigilancia y control global. Los gobiernos y las corporaciones están aprovechando estas tecnologías para crear sistemas que rastrean, monitorean e influyen en el comportamiento humano. Si bien muchos de estos avances se presentan como herramientas para la seguridad y la conveniencia, se parecen mucho al marco descrito en Apocalipsis 13, 16, 17, donde la marca de la bestia permite el control sobre quién puede comprar o vender. Una tendencia importante es el aumento de los sistemas de identificación digital. Naciones como India han implementado Aadhaar, un sistema de identidad digital biométrico que abarca a más de 1.000 millones de ciudadanos. Aadhaar recopila huellas dactilares, escaneos de iris y datos demográficos para proporcionar a las personas una identidad digital única. Si bien se enmarca como una herramienta para agilizar los servicios gubernamentales, su potencial de uso indebido genera preocupación. Imagina un mundo en el que el acceso a los alimentos, la atención médica o el empleo dependa del cumplimiento de los mandatos gubernamentales. Este escenario no es descabellado, dada la creciente integración de los sistemas de identificación digital en la vida cotidiana. El seguimiento biométrico es otra vía de preocupación. Aeropuertos, bancos e incluso escuelas están adoptando tecnologías de reconocimiento facial. En China, las cámaras de vigilancia equipadas con IA y software de reconocimiento facial rastrean los movimientos de los ciudadanos en tiempo real. Esta información CES alimenta al sistema de crédito social del país, donde las personas son calificadas en función de su comportamiento. El sistema los monitorea constantemente con cámaras de reconocimiento facial que pueden asociar instantáneamente una cara con un nombre. Además, los chinos son clasificados con una puntuación de 950 puntos posibles. Una puntuación de 700 se considera buena, mientras que una de 500 no lo es. Por ahora, el número es una especie de calificación crediticia bancaria que mantiene un registro de los hábitos de gasto de todos. Tales sistemas ejemplifican cómo la tecnología se puede utilizar para imponer la conformidad y suprimir la disidencia. El impulso a las sociedades sin dinero en efectivo ilustra aún más esta tendencia. Países como Suecia están a punto de eliminar el dinero físico por completo. Las plataformas de pago digital como Apple Pay, Google Pay y las criptomonedas se están convirtiendo en la norma. Si bien estas innovaciones ofrecen comodidad, también centralizan las transacciones financieras, lo que las hace más fáciles de monitorear y controlar. Imagina un mundo donde el incumplimiento de ciertas políticas podría resultar en ser excluido del sistema financiero. Apocalipsis 13:17 advierte de un tiempo en el que nadie puede comprar o vender sin la marca. La base para un sistema de este tipo se está sentando ante nuestros ojos. Estos avances apuntan a una realidad aleccionadora. El control global centralizado ya no es un concepto distante, sino una realidad inminente. Como cristianos, debemos prestar mucha atención a estos acontecimientos financieros porque se alinean con las advertencias de Apocalipsis 13. La Biblia afirma explícitamente que uno de los métodos clave que el anticristo usará para forzar el cumplimiento y la lealtad es controlando el comercio mundial. Apocalipsis 13, 16, 17 describe un sistema futuro en el que nadie puede comprar o vender a menos que tenga la marca de la bestia, lo que simboliza la total dependencia económica de este régimen autoritario. Esta advertencia subraya la importancia de comprender las implicaciones de una sociedad sin dinero en efectivo y los sistemas financieros biométricos.
Si bien estas tecnologías prometen comodidad y eficiencia, también allanan el camino para niveles sin precedentes de control económico. Imagina un escenario en el que la capacidad de comprar alimentos, pagar de facturas o mantener a tu familia dependa de someterse a políticas o mandatos que van en contra de tu fe. Las Escrituras revelan que el anticristo usará la presión económica como una herramienta poderosa para forzar la lealtad. Al despojar a las personas de su capacidad para comprar o vender, creará un sistema diseñado para coaccionar a las personas a tomar la marca. Esta manipulación económica no solo pondrá a prueba la fe de los creyentes, sino que también separará a los que están verdaderamente comprometidos con Cristo de los que CSL comprometen bajo presión. Además, en estos últimos días debemos buscar signos de decadencia moral. 2 Timoteo 3:1-5 dice: pero marca esto, habrá tiempos terribles en los últimos días. La gente será amante de sí misma, amante del dinero, jactanciosa, orgullosa, abusiva, desobediente a sus padres, ingrata, impía, sin amor, implacable, calumniosa, sin autocontrol, brutal, no amante de lo bueno, traicionera, precipitada, engreída, amante de los placeres en lugar de amantes de Dios, teniendo una forma de piedad, pero negando su poder. No tengas nada que ver con esas personas. La advertencia del apóstol Pablo sobre los últimos días se lee como una descripción de la sociedad actual. La erosión de los valores tradicionales y el aumento de la anarquía no solo son evidentes, sino que se celebran en muchos círculos. Esta decadencia moral se manifiesta de varias maneras, desde el colapso de la unidad familiar hasta la normalización de comportamientos que la Biblia describe como pecaminosos. La advertencia del apóstol Pablo pinta una imagen escalofriante de nuestros tiempos. Uno de los indicadores más claros de decadencia moral es el aumento de la cultura de encuentros casuales, que refleja un mundo sin autocontrol. Aplicaciones de citas como Tinder y sitios web como Ashley Madison promueven y normalizan las relaciones casuales, la infidelidad e incluso el adulterio. Ashley Madison, una plataforma diseñada explícitamente para facilitar las aventuras extramatrimoniales, es un ejemplo impactante de lo lejos que se ha desviado la sociedad. Tener un servicio centrado en el adulterio que se comercializa abiertamente revela un nivel de depravación comparable a los pecados de Sodoma y Gomorra. Esto nos lleva a preguntarnos cuán rota debe estar una sociedad para celebrar un pecado tan flagrante. La normalización de estos comportamientos resalta una realidad inquietante. Lo que antes se consideraba vergonzoso ahora es aceptado, incluso glorificado. Este cambio no solo erosiona las relaciones personales, sino que también socava los cimientos morales de la sociedad. La institución del matrimonio también está siendo atacada, con tasas de matrimonio que disminuyen a nivel mundial. La gente está eligiendo los placeres fugaces en lugar del compromiso y la santidad del matrimonio. Este cambio refleja una creciente preferencia por la autosatisfacción, que erosiona aún más el modelo bíblico de familia y las relaciones de pacto. Las tasas de divorcio siguen siendo altas y la cohabitación ha reemplazado cada vez más el pacto del matrimonio, desestabilizando aún más la estructura familiar. Sin familias fuertes y piadosas, el tejido moral de la sociedad continúa desmoronándose, dejando a muchos niños para que crezcan sin una guía arraigada en los principios bíblicos. Esta desestabilización no es solo un problema social, es un problema espiritual, ya que la familia fue instituida por Dios como la piedra angular de su creación. Otra tendencia preocupante es la glorificación de los amantes del placer en lugar de los amantes de Dios en el entretenimiento moderno. Los reality shows,
la música y las plataformas de redes sociales a menudo idealizan estilos de vida hedonistas, donde la búsqueda del placer y el interés propio se prioriza por encima de todo. Los influencers hacen alarde de riqueza, extravagancia e inmoralidad, dando un ejemplo que muchos emulan sin comprender las consecuencias espirituales. La obsesión por vivir la mejor vida a cualquier costo se ha convertido en un mantra cultural que asiega a las personas a la realidad de que la verdadera realización y alegría se encuentran solo en Cristo. En cambio, esta búsqueda del placer conduce al vacío, ya que las cosas del mundo nunca pueden satisfacer el anhelo del alma por Dios. Dios es inherentemente justo. En su misma naturaleza, Dios encarna la justicia. En el día del juicio, nadie recibirá más o menos de lo que merece legítimamente. Aquellos que se sometan al juicio de Dios recibirán uno de dos resultados: justicia o gracia. En nuestros tribunales humanos, la ley a veces puede ser indulgente debido a la incertidumbre, ofreciendo a las personas el beneficio de la duda. Sin embargo, en el día del juicio no hay lugar para la duda, ya que todos los corazones son expuestos ante Dios. En los tribunales terrenales puede haber casos en los que las personas reciban más de lo que merecen, lo que llamamos injusticia. Sin embargo, tales sucesos no pueden ocurrir en el día del juicio, porque Dios es inherente y perfectamente justo. Del mismo modo, en los tribunales humanos hay momentos en que las personas reciben menos castigo del que merecen. Pero esto no puede ocurrir en el juicio de Dios, porque nada está oculto para Él. Nada ha Él ocurrido jamás, más allá de su conocimiento y de su presencia omnipresente. Por lo tanto, cuando la Escritura nos dice que las personas serán juzgadas, recuerda esto: en el día del juicio, Dios administrará justicia. Los individuos no recibirán ni más ni menos de lo que se merecen. Recibirán precisamente lo que se merecen. El nivel de pecado en nuestra sociedad moderna a menudo refleja los grandes y tremendos pecados del pasado. Al igual que en los días de Noé, los pensamientos e inclinaciones de la humanidad pueden ser consumidos por el mal. Presenciamos orgullo, rebeldía e idolatría en varias formas, haciendo eco del espíritu de Babilonia. Además, vemos evidencia de decadencia moral, exceso, apatía, complacencia y un desprecio por los menos afortunados, muy parecido a los pecados de Sodoma y Gomorra. En nuestra época actual, la brújula moral parece haber perdido el rumbo, con muchas sociedades redefiniendo el bien y el mal para adaptarse a sus deseos. La advertencia de estos relatos antiguos es clara. Cuando el pecado alcanza tales profundidades, el juicio divino se vuelve inevitable. Es un recordatorio para nosotros de examinar nuestros corazones, buscar la justicia y apartarnos del camino del pecado. Debemos recordar que Dios es justo y su juicio es recto. Y si bien es paciente y misericordioso, llega un punto en el que su paciencia puede dar paso a la justicia. En los días de Noé, fue Dios quien envió el diluvio mundial como respuesta a la maldad generalizada de la humanidad. Él eligió a Noé y a su familia para ser salvados, perdonando solo a 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, del diluvio. Las aguas del diluvio fueron un medio de limpieza y renovación de la tierra, lo que reflejó el juicio justo de Dios. Del mismo modo, la destrucción de Sodoma y Gomorra a través del fuego y el azufre fue un acto de juicio divino. La decisión de Dios de castigar estas ciudades no fue obra del diablo, sino una manifestación de la santidad y la justicia de Dios. Solo Lot y su familia se salvaron, lo que subraya la gravedad de su pecado.
En el caso de Babilonia, fue Dios quien confundió el idioma de su gente como respuesta a su orgullo y rebeldía. La confusión de idiomas fue una intervención directa de Dios para frustrar sus ambiciones pecaminosas, demostrando su autoridad sobre los asuntos humanos. El nivel de pecado e inmoralidad en esta generación no tiene paralelo. El pecado se ha vuelto más accesible que nunca. Estamos familiarizados con los pecados de Sodoma y Gomorra, así como con la gran maldad de la generación de Noé. En la época de Noé, Dios observó que la maldad de la humanidad se había vuelto extremadamente grande, con cada pensamiento de sus corazones continuamente enfocado en el mal. Del mismo modo, estamos familiarizados con la maldad de Babilonia, una ciudad sumida en la idolatría, el orgullo, la arrogancia, la autoexaltación, el libertinaje y el exceso. Sin embargo, lo que es crucial reconocer es que nuestra era actual parece haber amalgamado todos estos pecados, creando la sociedad en la que vivimos hoy. Hemos logrado encapsular los vicios de Sodoma, las iniquidades de la era de Noé y las extravagancias de Babilonia dentro de nuestra generación. Se puede examinar meticulosamente cada uno de estos periodos históricos en la Biblia, escudriñando los pecados prevalentes durante esos tiempos y luego establecer paralelismos inquietantes con nuestra sociedad contemporánea. La innegable verdad es que nuestro mundo moderno se ha convertido en un receptáculo que mezcla los aspectos más oscuros de la historia bíblica en nuestra vida diaria. Cuando contemplamos la depravación de Sodoma y Gomorra, la incesante maldad de la generación de Noé o el hedonismo desenfrenado de Babilonia, se hace evidente que estos pecados, una vez confinados a culturas y eras específicas, ahora permean nuestra sociedad, contribuyendo a su decadencia moral. Una de las figuras más ominosas predichas en la profecía bíblica es el anticristo. A lo largo de la historia, innumerables individuos han especulado sobre quién podría ser. Parece que cada pocos años surge un nuevo nombre, con personas proclamando con confianza que un determinado líder político, monarca o multimillonario debe ser el anticristo. Estoy seguro de que en un momento u otro encontrado tales afirmaciones, ya sea en conversaciones, artículos o videos que declaran que una persona en particular encaja en la descripción. He oído de todo. Algunos han afirmado que el rey Carlos de Inglaterra es el anticristo, mientras que otros han señalado al príncipe de Marruecos. Algunos incluso han sugerido que individuos ricos como Elon Musk u otros multimillonarios están secretamente orquestando el ascenso del sistema del anticristo. Sin embargo, a pesar de todas estas teorías, la verdad innegable permanece. Nadie en la tierra sabe actualmente quién es el anticristo. La Escritura no revela su identidad de antemano y no afirma saber quién será. Lo que sí sabemos con certeza es que cuando llegue al escenario mundial, sus acciones confirmarán inequívocamente su identidad. La Biblia nos ha proporcionado señales claras de lo que hará y el sistema global que impondrá. Si bien el anticristo, a menudo acapara la mayor parte de la atención, no es la única figura significativa en la profecía del tiempo del fin. Otro individuo poderoso se levantará junto a él, la segunda bestia, comúnmente conocida como el falso profeta. A diferencia del anticristo que ejercerá poder político y militar, el falso profeta tendrá una inmensa influencia religiosa, engañando a las personas a través de signos, maravillas y falsas enseñanzas. Aunque no recibe tanta especulación ni atención como el anticristo, su papel es fundamental. Trabajará en conjunto con el anticristo para establecer el sistema de la bestia, llevando a las personas al engaño y obligándolas a adorar a la primera bestia. Ambas figuras surgirán en el momento señalado,
Y si bien sus identidades siguen siendo desconocidas por ahora, su impacto será innegable cuando suban al poder. En lugar de enfrascarnos en interminables especulaciones sobre quiénes podrían ser, nuestro enfoque debe seguir siendo en reconocer las señales, manteniéndonos firmes en la palabra de Dios y asegurándonos de que estemos preparados espiritualmente para los tiempos venideros. En los últimos días, el engaño alcanzará su punto máximo. La Biblia advierte que un gran engañador, conocido como el falso profeta, surgirá junto al anticristo para llevar al mundo a la oscuridad espiritual. Muchos serán engañados por signos y maravillas, creyendo mentiras en lugar de la verdad. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:4 que falsos cristos y falsos profetas aparecerán y harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, incluso a los escogidos. Esto significa que el engaño en los tiempos del fin será tan poderoso que incluso los creyentes fuertes podrían estar en riesgo si no están espiritualmente alerta. Este sermón analizará las principales señales que nos ayudarán a reconocer al falso profeta. 1. Cuando el falso profeta llegue, hará grandes señales y prodigios para engañar. Apocalipsis 13:14 dice: y hacía grandes prodigios, de tal manera que hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engañaba a los que moraban en la tierra con los prodigios que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los que moraban en la tierra que le hicieran una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y había vivido. El falso profeta tendrá poder sobrenatural que imita los milagros de Dios. Incluso hará bajar fuego del cielo, como se describe en Apocalipsis 13:14. Estos milagros serán tan convincentes que muchos lo seguirán ciegamente pensando que es de Dios. Su capacidad para realizar grandes señales engañará a multitudes, llevándolas a la falsa adoración y a la lealtad al anticristo. La gente se asombrará por su poder, creyendo que nadie podría realizar tales maravillas a menos que fuera enviado divinamente. Sin embargo, estos milagros no serán de Dios, sino un engaño potenciado por el mismo Satanás para desviar al mundo. El enemigo siempre ha buscado falsificar las obras de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que los magos del faraón pudieron replicar algunos de los milagros realizados por Moisés, pero finalmente fueron expuestos como fraudes cuando sus poderes no pudieron igualar la autoridad del Dios vivo. El mismo principio se aplica hoy. El hecho de que alguien realice señales y milagros no significa que sea enviado por Dios. La Biblia advierte repetidamente que el engaño será rampante en los últimos días, y muchos serán extraviados por falsos profetas que parecen ejercer poder divino. Se nos advierte que no nos dejemos influenciar fácilmente por las apariencias, sino que probemos los espíritus y discernamos si un milagro realmente apunta a Jesucristo o aleja a las personas de Él. El cristianismo moderno ya está experimentando un influjo de los llamados milagros que priorizan el entretenimiento sobre la verdadera adoración. Yo no soy un cesacionista que cree que Dios ya nos sana. Creo firmemente que servimos a un Dios vivo que todavía es capaz de sanar y realizar milagros hoy. Sin embargo, quiero enfatizar que algunos milagros provienen del diablo, como los realizados por el falso profeta, y que algunas personas afirman falsamente haber recibido milagros y sanaciones. Ahora más que nunca debemos estar arraigados en la verdad de la palabra de Dios, discerniendo entre lo que es verdaderamente de Dios y lo que es una imitación demoníaca. 2. Promueve la adoración del anticristo. El falso profeta no señala a las personas a Jesucristo, sino al anticristo,
Apocalipsis 13:12 afirma que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su nombre y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Esto significa que su papel principal es dirigir la adoración global hacia el anticristo, engañando a las masas para que crean que el anticristo es su esperanza, salvador y máxima autoridad. Toda su misión es exaltar al anticristo y crear un sistema religioso mundial único que una a las personas bajo el engaño. No solo promoverá la adoración del anticristo, sino que también se opondrá agresivamente a la adoración de Jesucristo. Su propósito será alejar los corazones de la gente de la verdad IP hacia una fe falsa que exalta a la humanidad y niega el señorío de Cristo. A través de señales y maravillas sobrenaturales engañará a muchos, haciendo que parezca que tiene poder divino cuando en realidad su autoridad proviene del mismo Satanás. Incluso hoy vemos semillas de este engaño a medida que el mundo avanza hacia la unidad religiosa que no honra a Jesucristo. Muchos líderes mundiales hablan de una fe única en la que todas las religiones conducen al mismo Dios. Pero la Biblia es clara en que Jesús es el único camino a la salvación. Cualquier enseñanza que sugiera lo contrario es un engaño que condiciona a las personas para la próxima religión mundial única. Es un engaño que tiene el mismo espíritu del anticristo. La Biblia aclara que el espíritu del anticristo ya está en el mundo trabajando activamente para engañar a la gente y alejarla de la verdad. 1 Juan 4:3 advierte: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Esto significa que la influencia del anticristo no es solo una realidad futura, sino una fuerza presente que da forma a las sociedades, las ideologías y los movimientos religiosos para rechazar a Jesucristo como Señor. Uno de los mayores engaños de hoy es la creencia de que todas las religiones conducen al mismo Dios. Esta falsa doctrina se ha extendido por todo el mundo, influyendo en líderes políticos, instituciones religiosas y sistemas educativos. Incluso dentro de los llamados círculos cristianos, vemos movimientos que diluyen el Evangelio, enseñando un Cristo que no es Señor, o negando la necesidad del arrepentimiento. Este impulso por la unidad religiosa bajo el pretexto de la paz y la tolerancia no es de Dios, sino que está asentando las bases para el advenimiento del anticristo y su sistema religioso mundial. El mundo está siendo condicionado para abrazar una fe falsa que en última instancia conducirá a adorar al anticristo en lugar de a Jesucristo. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en un lago de fuego que ardía con azufre. Este versículo es único en la profecía bíblica porque revela que tanto el anticristo como el falso profeta no experimentan la muerte física como el resto de la humanidad. En cambio, son arrojados inmediatamente vivos al lago de fuego, pasando por alto el juicio del gran trono blanco, al que deben enfrentarse todos los humanos no redimidos. Esto enfatiza la total depravación y la maldad sobrenatural de estas dos figuras. Mientras que todos los demás pecadores a lo largo de la historia serán juzgados individualmente antes de ser condenados, estos dos están tan entregados a Satanás que son arrojados al castigo eterno inmediatamente después del regreso de Cristo. Una razón clave para su juicio inmediato es que no son humanos ordinarios, sino figuras potenciadas por Satanás que están completamente consumidas por el mal.
El anticristo descrito en Tesalonicenses 2:9 vendrá por el obrar de Satanás con todo poder, señales y prodigios mentirosos. No es meramente un dictador o un líder político, sino una figura que encarna la rebelión de Satanás contra Dios. El falso profeta, como vemos en Apocalipsis 13, 11, 14, realiza milagros para engañar al mundo para que adore al anticristo. Ambos son energizados por el mismo infierno, completamente entregados a la voluntad de Satanás y por lo tanto no reciben ningún juicio, ninguna segunda oportunidad y ningún período de espera. Su juicio es rápido e inmediato. A diferencia de los humanos caídos, que pueden ser engañados o extraviados, estas dos figuras trabajan a sabiendas y voluntariamente junto a Satanás, lo que los hace únicos merecedores de este destino. La Biblia no proporciona una ubicación exacta del lago de fuego, y muchos han especulado sobre dónde existe. Algunos creen que está fuera de nuestro universo, más allá del orden creado, mientras que otros sugieren que es un reino sobrenatural de castigo eterno. Una cosa es cierta, es un lugar real. A diferencia de las descripciones simbólicas del juicio, el lago de fuego se describe consistentemente en Apocalipsis 20, 10, 14 y 15 como el destino final de los impíos. Lo que es significativo sobre Apocalipsis 19:20 es que antes de que cualquier otra persona sea arrojada al lago de fuego, estos dos son los primeros en entrar en él. Incluso el mismo Satanás no es arrojado inmediatamente. Primero es atado por 1000 años, según Apocalipsis 20:1-3. Esto ilustra aún más cuán extremadamente malvados son estos dos, superando incluso a todos los demás hombres malvados en la historia. El pasaje nos dice que este lago arde con azufre, un elemento recurrente de la ira divina. En las Escrituras vemos el azufre asociado con el juicio de Dios en toda la Biblia. En Génesis 19:24, Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra como un acto de destrucción total. Salmos 11:6 dice: sobre los malos hará llover tempestades de fuego y azufre, y viento abrasador será la porción de su copa. Lucas 17:29. Jesús advirtió que en los días de su regreso, la destrucción vendría repentinamente como lo hizo cuando llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. El azufre significa un tormento insoportable que nunca termina. No es un fuego que consume y termina con el sufrimiento, sino uno que continúa ardiendo eternamente. Esto refuerza la aterradora realidad del lago de fuego. No es un lugar de aniquilación, sino de castigo consciente y eterno. Apocalipsis 19:20 también sirve como un adelanto del juicio final en Apocalipsis 20. En el juicio del gran trono blanco, cada incrédulo a lo largo de la historia se parará ante Dios y será juzgado de acuerdo con sus obras. Solo después de este juicio serán arrojados al lago de fuego. Sin embargo, el anticristo y el falso profeta evitan este proceso porque su maldad es tan absoluta que su condena resuelve sin la necesidad de un examen más profundo. Este pasaje sirve como una advertencia aleccionadora para aquellos que siguen el engaño. El anticristo y el falso profeta llevan a millones a adorar a un Dios falso, engañando a las personas a través de falsos milagros, presión económica y signos sobrenaturales. Muchos tomarán la marca de la bestia y adorarán al anticristo, creyendo que están asegurando su futuro solo para encontrarse eternamente perdidos. Hoy ya vemos el espíritu del anticristo en acción, preparando al mundo para el engaño. El creciente impulso por un sistema religioso mundial único, el compromiso moral y la oposición a la verdad bíblica son todas señales de lo que está por venir.
Aquellos que se nieguen a inclinarse ante el venidero sistema del anticristo, CN, enfrentarán a la persecución, pero su recompensa es la vida eterna con Cristo. Apocalipsis 19:20. Nos asegura que la justicia de Dios es absoluta. El anticristo y el falso profeta que engañan al mundo y llevan a muchos a la destrucción no escaparán de su destino. No importa cuán poderosos parezcan durante la tribulación, su gobierno es temporal y su fin es seguro. Para los creyentes, esto es un recordatorio de que el mal no triunfará para siempre. El mundo puede volverse más oscuro, el engaño puede aumentar y la persecución puede intensificarse, pero al final Cristo regresará y derrotará a sus enemigos. Aquellos que le permanezcan fieles reinarán con él, mientras que aquellos que lo rechacen se enfrentarán a la separación eterna de Dios.